En este vídeo entenderás por qué el perdón de Dios no puede alcanzar a Satanás y a los ángeles caídos. A través de los relatos bíblicos, exploraremos juntos más a fondo los misterios detrás de la ruptura entre Dios y los ángeles caídos. Si consideramos que Satanás fue creado como un ángel de luz por Dios, ¿cómo es que se entregó al pecado? Podemos imaginar la situación como la creación de un robot perfecto, programado para actuar siempre correctamente, pero que un día comete un acto terrible. Naturalmente surge la pregunta, ¿cómo fue posible? Eso es exactamente lo que ocurrió con Satanás. Él era un ángel creado de manera impecable que, por su propia elección, optó por el mal. A menudo se argumenta que, aunque fue creado bueno, Satanás poseía libre albedrío, lo que le permitió tomar decisiones independientes, incluida la decisión de rebelarse. En este sentido, no se trata de un fallo en la creación de Dios, sino de la concesión de libertad a todos los seres inteligentes. Antes de la rebelión y caída de Satanás, también conocido como Lucifer, tenía una naturaleza bastante distinta. Era un ángel poderoso y hermoso, creado por Dios como una criatura de luz y belleza. El nombre Lucifer significa portador de luz o estrella de la mañana, denotando su naturaleza resplandeciente y radiante. Lucifer ocupaba una posición elevada en el cielo, siendo uno de los querubines, los ángeles asociados al servicio directo de Dios. Su papel era de suma importancia y era respetado entre los seres celestiales. Aunque la Biblia no proporciona muchos detalles sobre la naturaleza de Lucifer antes de su caída, existen pasajes frecuentemente interpretados como referencias a él. Por ejemplo, en Ezequiel 28, 12 y 15, encontramos una descripción que muchos asocian con Lucifer, destacando su belleza y sabiduría. Estos versículos proporcionan valiosos conocimientos sobre la naturaleza de la rebelión de Lucifer y sus consecuencias, ayudando a comprender el amplio tema de la naturaleza imperdonable del pecado de los ángeles caídos. Estos puntos resaltan la belleza y sabiduría de Lucifer, indicando su elevado estatus y el aprecio en el que era mantenido en la creación de Dios. Lucifer, antes de su caída, era el epítome de la perfección, lleno de sabiduría y belleza. Esta descripción sugiere que fue originalmente creado como un querubín ungido, disfrutando de una posición única y privilegiada en la presencia de Dios. Este papel implicaba una confianza y honor elevados en el reino celestial. A pesar de su perfección inicial, el pecado y el mal encontraron espacio en Lucifer. Esto nos lleva a creer que la raíz de su caída estaba dentro de él, tradicionalmente interpretada como orgullo y el deseo de igualarse o superar a Dios. La caída de Lucifer destaca el concepto crucial de libre albedrío en la Biblia. Aunque fue creado perfecto y disfrutaba de una posición de honor, eligió rebelarse contra Dios. Esta elección refleja el ejercicio del libre albedrío, fundamental para la naturaleza de todos los seres inteligentes creados por Dios, incluidos los ángeles. A diferencia de los humanos, se cree que los ángeles tienen pleno conocimiento de las consecuencias de sus acciones. Cuando Lucifer y sus seguidores se rebelaron, lo hicieron con plena conciencia. Esta decisión irrevocable y consciente es una de las principales razones por las cuales su pecado no puede ser perdonado. El pecado de Lucifer y los ángeles caídos no es resultado de la ignorancia o la debilidad, sino de una rebelión deliberada y consciente contra Dios. Se ve como un alejamiento final del Creador. A diferencia del pecado humano, que a menudo surge de la ignorancia o la debilidad y puede arrepentirse, la naturaleza imperdonable del pecado de los ángeles caídos refleja el justo juicio de Dios. La narrativa de redención se centra en Jesús y está explícitamente dirigida a la humanidad. Los humanos, a diferencia de los ángeles, pecan sin tener pleno conocimiento y tienen la capacidad de un arrepentimiento genuino y cambio. Esta distinción es crucial para entender por qué la redención se ofrece a los humanos, pero no a los ángeles caídos. La principal razón detrás de la caída de Lucifer fue el orgullo. En Isaías 2 y 12 y 15, encontramos una descripción poderosa de esa caída, asociada a la rebelión de Lucifer. Deseaba elevarse por encima de las estrellas de Dios, exaltando su trono y queriendo ser semejante al Altísimo. Sin embargo, ese orgullo lo llevó a su propia ruina, transformándolo de un querubín amado en Satanás, el adversario y acusador. Después de su rebelión, Lucifer fue expulsado del cielo, convirtiéndose en Satanás, el líder de los ángeles caídos. Esta caída representó una transformación completa, de un ser de luz y belleza a un ser asociado a la oscuridad y el mal. Entender por qué Dios no perdona a los ángeles caídos, incluido Satanás, es esencial. Para ello, necesitamos explorar la posibilidad de que los ángeles se arrepientan. Esto implica comprender la naturaleza de los ángeles, la naturaleza del pecado y el arrepentimiento, y cómo estos aspectos difieren de las experiencias humanas. Los ángeles son criaturas espirituales hechas por Dios, destinadas a servirlo directamente.
Por otro lado, los humanos tienen una relación más compleja con Dios, que implica fe, pecado, redención y la posibilidad de una relación personal con Él a través de Jesús. Los ángeles fueron creados por el mandato de Dios y son seres puramente espirituales, a diferencia de los humanos, que tienen una naturaleza física y espiritual. La Biblia los describe como espíritus enviados para servir a aquellos que heredarán la salvación, Hebreos 1, 4. Esta naturaleza espiritual les permite existir en la presencia de Dios y cumplir sus roles como mensajeros y siervos. Aunque son seres espirituales, los ángeles pueden aparecer en forma humana cuando es necesario. Esta es una característica interesante de su naturaleza espiritual, que los diferencia de los humanos. Génesis 19, 1 y 5 nos cuenta sobre ángeles que visitan a Lot en Sodoma, apareciendo como hombres. Los ángeles son frecuentemente descritos como seres únicos, misteriosos e impresionantes. Por ejemplo, en Isaías 6, hay una descripción de los serafines, un tipo de ángel con 6 alas, mostrando lo extraordinarios que son. Los ángeles tienen diferentes funciones, incluyendo mensajeros de Dios, como vemos en Lucas 1 y 26 y 38, donde Gabriel anuncia el nacimiento de Jesús a María. También son protectores, como se menciona en el Salmo 91, 11, donde se dice que protegen a aquellos que son amados por Dios en todos sus caminos. Además, son adoradores de Dios, como se ve en Apocalipsis 5 y 11 y 12. Los ángeles tienen una jerarquía, como se sugiere en Judas 1, 9, que se refiere a Miguel como el arcángel. Otros tipos de ángeles incluyen a los serafines, conocidos por su adoración a Dios, como se ve en Isaías 6, y los querubines, que guardaban la entrada del jardín del Edén, como se menciona en Génesis 3 y 24. Cuando los ángeles hacen su elección de seguir o rebelarse contra Dios, lo hacen con pleno conocimiento y entendimiento. Los humanos, por otro lado, a menudo toman decisiones morales con conocimiento limitado y son propensos a errores y pecados. Sin embargo, poseen libre albedrío, como evidenciado por la rebelión de Lucifer y de otros ángeles. Los ángeles tienen un conocimiento y sabiduría superiores a los de los humanos, pero no son omniscientes, no saben todo como Dios. 1 Pedro 1 y 11 y 12 sugiere que los ángeles tienen curiosidad sobre la salvación humana, indicando que hay cosas que nosotros, como humanos, no sabemos, pero que les han sido reveladas a ellos. Los ángeles interactúan con los humanos como mensajeros o agentes de Dios. Ofrecen orientación, entregan mensajes, proporcionan protección, y a veces, intervienen en los asuntos humanos según lo dirigido por Dios. Un ejemplo de esto está en Hechos 12, 6 y 11, donde un ángel ayuda a Pedro a escapar de la prisión. Los ángeles expresan emociones, como alegría, delante de Dios por un pecador que se arrepiente. Son seres fascinantes e importantes en la narrativa espiritual, sirviendo como intermediarios entre Dios y los seres humanos. El pasaje en Lucas 3 y 10 nos muestra que los ángeles se regocijan cuando la voluntad de Dios se cumple plenamente. Los ángeles, como seres espirituales, son inmortales. No enfrentan la muerte como nosotros, los humanos, pero su existencia depende totalmente de Dios. A pesar de su poderosa naturaleza, los ángeles no son omnipotentes ni omniscientes. Actúan bajo la autoridad de Dios y ejecutan su voluntad. Es importante recordar que los ángeles no deben ser adorados, como se indica claramente en Apocalipsis 22, 8 y 9. Juan es advertido para no adorar a un ángel, sino adorar solo a Dios. Los ángeles desempeñan un papel crucial en la historia de la salvación humana. Anuncian el nacimiento de Jesús, protegen y guían a figuras importantes. Pero ¿por qué Satanás no puede arrepentirse y ser perdonado, a diferencia de los humanos? Bueno, imagina a alguien cometiendo un error y pudiendo disculparse para corregirlo. Ahora, piensa en alguien haciendo una elección consciente e irreversible, una rebelión contra Dios. Esa es la situación de Satanás. Su rebelión fue una elección deliberada e informada, haciendo su pecado más allá del perdón común. Los humanos pecan frecuentemente por ignorancia o debilidad y pueden arrepentirse. Pero el pecado de Satanás, hecho con pleno conocimiento y libre albedrío, se considera irreversible. No hay espacio para el arrepentimiento porque no fue un error, fue una rebelión consciente. Los ángeles caídos, como Satanás, no pueden ser reconciliados con Dios. Esta distinción nos lleva a entender la complejidad del libre albedrío y la responsabilidad moral. Mientras que los humanos pueden arrepentirse y buscar perdón, la elección consciente e irreversible de los ángeles caídos los coloca en una posición única de separación eterna de Dios. Imagina a un profesional, como un juez o un ejecutivo de alto nivel, alguien que comprende plenamente las leyes y los estándares éticos de su profesión. Esta persona no solo conoce las reglas, sino que también está consciente de las consecuencias de violarlas. Ahora,
Supón que este profesional tome la decisión deliberada de quebrantar una ley importante o un estándar ético, plenamente consciente de la gravedad y las repercusiones de sus acciones. Esta elección no se hace por ignorancia o malentendido, sino una decisión consciente, tomada con pleno conocimiento y conciencia. En este ejemplo, el comportamiento de este profesional se asemeja al de los ángeles caídos. Al igual que el profesional, los ángeles hicieron sus elecciones conociendo exactamente lo que estaban haciendo. No se rebelaron por estar confundidos o mal informados, eligieron deliberadamente violar las reglas que conocían muy bien. Los ángeles caídos son seres espirituales creados por Dios, al igual que cualquier otro tipo de ángel. Sin embargo, son distintos de los humanos en muchos aspectos, especialmente en su comprensión y toma de decisiones. A diferencia de los humanos, que adquieren conocimiento y sabiduría con el tiempo, los ángeles poseen una comprensión inmediata y completa de sus acciones y consecuencias. Así como los humanos, los ángeles caídos fueron dotados de libre albedrío, la capacidad de hacer elecciones. Esta característica es crucial para entender sus decisiones y las consecuencias posteriores. La elección de los ángeles caídos de rebelarse contra Dios se hizo con pleno conocimiento y comprensión. En otras palabras, se ve como una decisión permanente y final. A diferencia de los humanos, que a menudo actúan por ignorancia o malentendido, las elecciones de los ángeles se consideran completas e irrevocables debido a su comprensión superior. Aunque la Biblia no proporciona un relato detallado de la caída de los ángeles, ofrece algunas referencias, como en Judas 1:6, que menciona ángeles que no guardaron su dominio apropiado y están sujetos a cadenas eternas de oscuridad. Entonces, hablemos de arrepentimiento. Sabes que implica un cambio de mente y corazón, ¿verdad? Es cuando te alejas del pecado y vuelves a Dios. Pero para los ángeles que tomaron su decisión con pleno conocimiento, no hay oportunidad de aprender de los errores o crecer en comprensión. Hicieron sus elecciones conscientemente, sin espacio para el arrepentimiento. Esto también tiene que ver con la justicia divina. Dios, siendo justo, responsabiliza a cada ser de acuerdo con su conocimiento y comprensión. Para los ángeles caídos, el juicio es final. Jesús incluso habla sobre el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. No hay un plan de redención para ellos, como lo hay para los humanos. La historia de la redención humana es única, involucrando a Dios haciéndose humano en Jesús para salvar a la humanidad. El arrepentimiento es una parte importante de todo esto. Significa reconocer tus errores, sentir un remordimiento genuino y comprometerse a cambiar. Pero el orgullo puede ser un gran obstáculo en este proceso. Nos impide admitir nuestros errores y buscar perdón. Los ángeles caídos no pueden ser perdonados porque hicieron su elección conscientemente. Su pecado no fue solo un error, fue una desobediencia voluntaria. No pueden alegar ignorancia, y su orgullo los impide buscar perdón. Entonces, ¿por qué Dios no le dio a Satanás una segunda oportunidad? Bueno, considerando las consecuencias eternas de su elección, tal vez no haya espacio para ello. Una elección tan grave y deliberada, especialmente por alguien con pleno entendimiento, no parece justificar una segunda oportunidad. La justicia divina de Dios es un atributo fundamental que se refiere a su juicio justo y correcto. Esto significa que Él recompensa el bien y castiga el mal. El destino de los ángeles caídos puede ser explicado al mirar lo que les espera al final. Después de su rebelión, estos ángeles fueron expulsados del cielo. A menudo se les ve existiendo en oposición a la voluntad de Dios, tratando de engañar a los humanos para alejarlos de Dios. El libro del Apocalipsis proporciona más detalles sobre su destino. Describe cómo Satanás y sus seguidores enfrentarán un castigo eterno en el lago de fuego y azufre. Esto refleja el juicio final, mostrando que hay consecuencias para las acciones, especialmente para aquellos que se oponen conscientemente a Dios. El fuego eterno mencionado en la Biblia se interpreta como un estado de separación eterna de Dios y su bondad. Es un destino reservado para Satanás, sus ángeles y aquellos que rechazan la oferta de salvación de Dios. Esto enfatiza la justicia de Dios, mostrando que no permite la rebelión y el rechazo consciente de su voluntad sin consecuencias. El fin de los ángeles caídos sirve como una advertencia para todos nosotros, es un recordatorio de las consecuencias de alejarnos de Dios y de la realidad del juicio divino. La rebelión de estos ángeles se considera severa porque desafió directamente la soberanía de Dios, proveniente de seres que comprendían completamente sus acciones. Al responsabilizar a los ángeles caídos por su rebelión, Dios reafirma su autoridad y la santidad de su orden divina. La justicia divina no es solo una acción que Dios toma, es parte de su naturaleza inmutable. Rectitud y justicia son fundamentales para su trono. Como se destaca en el Salmo 89:14, la justicia es fundamental para el carácter de Dios. El concepto de libre albedrío es central para entender por qué Dios permitió que se rebelaran. Esto implica que Él creó seres,
tanto ángeles como humanos, con la capacidad de hacer sus propias elecciones. Así como los humanos tienen la libertad de elegir entre el bien y el mal, los ángeles también recibieron esa libertad. La rebelión de algunos ángeles, liderados por Lucifer, más tarde conocido como Satanás, fue el resultado del ejercicio de su libre albedrío. Esto es importante porque el amor, la obediencia y la adoración sin la libertad de elección no tendrían un significado genuino. La permisión de Dios para la rebelión encaja en un plan divino más grande que destaca su gloria, justicia y gracia. Romanos 9, 22-23 nos habla sobre la permisión de la rebelión de los ángeles y nos ayuda a entender la justicia divina. Dios es justo y su respuesta a la rebelión de los ángeles también fue justa. Los ángeles caídos enfrentaron consecuencias por sus acciones, como se ve en 2 Pedro 2, 4, donde se dice que Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno. La existencia de los ángeles caídos y su continua oposición a la voluntad de Dios ha dado lugar a una batalla espiritual, como se menciona en Efesios 6 y 12. Esta batalla entre el bien y el mal proporciona un contexto para las luchas morales y espirituales humanas. En última instancia, la capacidad de elegir es fundamental para la naturaleza del amor y la adoración. Dios desea que su creación elija amarlo y servirlo. La rebelión de los ángeles, aunque trágica, enfatiza el valor y la seriedad de la libre elección en el ámbito espiritual. Dios permitió que los ángeles se rebelaran porque los creó con libre albedrío, un componente necesario para el verdadero amor y obediencia. La rebelión de ángeles como Lucifer es una consecuencia de esta libertad y sirve como testimonio de la naturaleza del orgullo, la importancia de la elección y la realidad de la justicia divina. Estos eventos destacan aspectos clave de la naturaleza y el plan de Dios, incluyendo su soberanía, justicia y el profundo amor que respeta la libertad de su creación. La rebelión de Satanás y las preguntas que plantea sobre el libre albedrío, el pecado y el perdón son profundas. La decisión de Satanás de rebelarse fue una elección totalmente informada y deliberada contra Dios, haciéndola imperdonable. Esto contrasta con el pecado humano, donde la ignorancia, la debilidad y el potencial de crecimiento y cambio permiten el arrepentimiento y el perdón. La ausencia de una segunda oportunidad para Satanás enfatiza la gravedad y la finalidad de su rebelión. Aunque estos enigmas pueden permanecer parcialmente sin resolver, nos llevan a reflexionar sobre la sabiduría divina y a comprender la profundidad del amor de Dios. Hemos llegado al final de este vídeo, y sinceramente esperamos que la información compartida haya sido de gran valor para ti. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.